Héctor Muñoz, bienvenido. Buenos días. Gusto en saludarlo. Perdimos una batalla. ¿Cómo hacemos para seguir en esta guerra? La comisión, ¿cómo es que se llama la que usted integra? Hola Carlos, muy buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación. La comisión de la cual yo era parte porque renuncié el día miércoles era la comisión especializada sobre enmiendas y reformas constitucionales. Esa de ahí. Bueno, no le dio paso a las propuestas del Comité de Institucionalidad Democrática que recogió un mandato del pueblo interpretado por Pablo Dávila, que trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana, que defendió o impulsó Julio César Trujillo. Acabamos de hablar con Pablo Dávila. Él dice que todavía se puede agotar una instancia ante la Corte Constitucional para que se retome esto, porque lo que querían era nada más consultar esas reformas, no que la Asamblea las aplicara. ¿Ve usted viable todavía esa posibilidad? Bienvenido. Gracias nuevamente, Carlos. A ver, me parece que es lamentable que se haya frustrado este intento para que se puedan plantear estas reformas importantes que presentó el Comité por la Institucionalización Democrática. Me parece que, lamentablemente, la Asamblea no está a la altura de lo que necesita el país. Es una Asamblea vergonzosa y esto para mí no deja de ser frustrante porque ser parte de un Parlamento que sin lugar a dudas ha sido el peor de toda la historia republicana de este país es duro para quienes hemos tratado de hacer un trabajo serio y un trabajo responsable. Todo mal ese día, el día martes en la Asamblea. Todo mal. Primero, se discutió un informe que era ilegal, que era inconstitucional, que yo voté en contra, es más, que yo lo advertí, es más, que yo pedí una reconsideración cuando se presentó la moción para eliminar uno de los 3 elementos que contenía la propuesta, y me refiero a la reestructuración del Parlamento de unicameral a bicameral, porque yo les decía que quien tiene que tomar esta decisión de si es que esto se aprueba o no tiene que ser el Pleno, y que la Comisión no tenía competencia alguna para poder eliminar uno de estos 3 elementos. Adicional a esto, en el Pleno, de forma incoherente y contradictoria, se presentó una moción para poner una votación calificada, una mayoría calificada de 91 votos para que estas reformas puedan pasar, sin tomar en cuenta que en enero, es decir, hace 2 meses, 115 asambleístas votamos por una reforma que yo planteé justamente a la ley para incorporar que sean 70 votos con los cuales se tiene que aprobar estas reformas parciales de la Constitución. Y finalmente se violó el procedimiento parlamentario por parte del presidente de la Asamblea cuando no dio paso a una moción que yo presenté, previo a haber hablado con él, porque él me llamó cuando yo alerté de todos estos inconvenientes y me preguntó que cuál tiene que ser la salida para que no se violenten los procedimientos. Presenté la moción, él públicamente comentó que yo había presentado una moción, sin embargo, esa moción no se la votó, no se la leyó y tampoco me dio la palabra, con lo cual lo que intentaron hacer a toda costa fue bloquear y boicotear esta iniciativa, que además fue una iniciativa ciudadana, que contó con más del 1% del padrón electoral, que es lo que establece la misma Constitución para que esto pueda llegar primero a la Corte, después al Parlamento y finalmente al referéndum aprobatorio. Yo creo que esto es vergonzoso y le digo, Carlos, que lo mejor que le puede pasar al país es que ya llegue el 14 de mayo para que esta asamblea vergonzosa termine sus funciones. Qué importante la génesis que usted hace de esta cuestión y de cómo se llegó a esa decisión. En el mismo orden, ¿por qué el informe era ilegal e inconstitucional? Por lo que le digo, a ver, la comisión efectivamente tiene la competencia de poder analizar estas reformas que se presentan, estas iniciativas. Uh-huh. Se podría reformar, se podría mejorar, inclusive quizás hasta eliminar algunos aspectos que se consideren, pero jamás se puede llegar a eliminar todo un paquete que contenía estas reformas. Como en efecto sacaron lo del CPCCS, ¿verdad? No, sacaron el tema de la bicameralidad y esto impidió que el Pleno vote por la bicameralidad. El de la bicameralidad, ok. Luego, la reforma que usted logró para que no sea una mayoría calificada de 91 votos, sino de 60, que puedan aprobar esto, ¿a qué ley fue? Esta se presentó a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue aprobada en enero de este año. Aquí le quiero explicar el por qué, Carlos, porque yo creo que esto es importante. Existen 3 mecanismos para poder reformar a la Constitución.
El uno es el mecanismo de enmiendas, el otro es el mecanismo de reformas parciales y el otro es el mecanismo a través de una asamblea constituyente. Correcto. Cada uno tiene su alcance y cada uno tiene sus procedimientos establecidos. En el caso de las enmiendas es un procedimiento que termina con la aprobación o no por parte del Parlamento, por lo cual, si es que se va a tratar de reformar a una constitución y si es que es solamente la Asamblea la que define esto, efectivamente se necesita una mayoría calificada de 91 votos para poder reformarla. Pero en el caso de las reformas parciales, este procedimiento no termina con la decisión de la Asamblea, porque si es que la Asamblea aprueba estas reformas, esto termina con un referéndum aprobatorio por la gente, es decir, ese elemento darle donos ecuatorianos, con lo cual sería absolutamente absurdo que se trate de bloquear por parte del Parlamento una iniciativa que, como en este caso, vino por parte de la ciudadanía. Entonces, esa fue la lógica, eso lo tienen países de la región, eso tiene la legislación comparada, y era llamar simplemente esta lógica y coherencia de cómo se tiene que llevar un proceso de manera responsable. Sin embargo, en esa asamblea, como usted sabe, hacen lo que les da la gana, hubo unos acomodos de último momento. Las personas que inicialmente habían dicho que públicamente estaban de acuerdo con los temas que se trató, el momento de la votación se abstuvieron o no se registraron, con lo cual es absolutamente bochornoso. ¿De quiénes fueron los acomodos? Entiendo que uno de Elizabeth Cabezas, que al principio, siendo presidenta de esa comisión, dijo que estaba a favor y luego se abstuvo. Se dijo públicamente dentro del debate de la comisión que estaba de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estaba de acuerdo con la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Ella votó a favor de este informe que aprobó la comisión. Ella defendió el informe en el Pleno cuando se abre el debate y ustedes tendrán que sacar sus conclusiones porque su votación fue en abstención y las veces que se registró, porque en algunos casos no se registró. Entonces, yo lo que digo, Carlos, es en dónde está la coherencia. Yo quizás, le digo esto con absoluta seriedad, yo puedo llegar a respetar con todas las palabras a personas que quizás yo creo que están equivocadas, que no comparto su ideología, que no comparto su pensamiento, pero que se han mantenido, quizás, equivocados o no, pero se han mantenido Correcto. con esa creencia, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es respetable desde lo político. Lo otro no tiene nombre. Lo que hizo el presidente de la Asamblea ese día es algo absolutamente lamentable. Sin cumplir con su palabra, bloqueó la intención que yo planteaba, cuando él mismo me llama inicialmente para saber cómo se puede mejorar este procedimiento que yo advertí que iba a ser inconstitucional. Entonces, ¿cuál es el camino ahora? Efectivamente, lo que presentó el Comité por la Institucionalización Democrática ante la Corte Constitucional inicialmente se dio por esta violación, como le digo, en el procedimiento del tratamiento en la comisión. Y es justamente la Corte Constitucional que tiene esta competencia exclusiva para poder, que tiene este control constitucional posterior, es decir, hay un artículo clarísimo que está establecido en el número 4 del 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que la Corte efectivamente puede conocer demandas sobre el procedimiento y la aprobación de las reformas parciales, como es en este caso. Así que seguramente, y perdón la expresión, la Corte Constitucional le dará una cachetada a la Asamblea por el pésimo manejo. Antes de pasar con Verónica Cuello, que tiene un par de inquietudes, ¿el acomodo a qué? ¿A qué se están acomodando? No tengo idea, quizás a una protección. Usted tiene que tener idea. Usted escribió un acomodo, diga a qué se acomodan. Eso le digo, Carlos, yo entiendo que es justamente para tratar de pescar el río revuelto, para tratar de tener una protección. Yo creo que ellos están haciendo cálculos en que el candidato ganador va a ser el del correísmo, y con eso quisieran ellos simpatizar quizás a última hora, cuando todo lo que han hecho alrededor de estos 4 años ha sido totalmente contradictorio. Y luego la actitud de César Litardo, que usted describió y narró, no yo, la ha calificado de lamentable. ¿Por qué tan suave? Porque, no sé, me parece que es lamentable, bochornosa, me parece que deja mucho. ¿Sabe qué es? Dígamelo. Traidora. Eso es. Verónica Cuello le quiere preguntar más. Dele. Héctor, buenos días. Asambleísta, la Asamblea no aprueba la moción para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y usted renuncia a la Comisión de Enmiendas. ¿Por qué se va en lugar de quedarse peleando? Lo que les dije es que yo no pienso perder más del tiempo en esa comisión. Y le digo que es frustrante, Verónica, que por más de un año se ha trabajado, desde mi caso, le digo de forma dedicada, responsable, analizando cuáles son los temas que se establecen en la región, en otras legislaciones, en otras latitudes, para poder tener una investigación más profunda de los temas. Pero si es que en esa comisión lo único que se quiere es boicotear, como se dio al final del día, cuando apoyaron la votación del
los 91 votos, ¿no es cierto?, en la moción para que esto no se llegue a dar, cuando esa comisión, en función de una moción que se presenta en el seno de la comisión, establecen eliminar a uno de los elementos importantes que tenía esta reforma parcial. Pues lo que les dije, de verdad, es que yo no pienso perder más del tiempo en esa comisión. No obstante, le cuento una cosa. Esta comisión va a tener, bueno, se conoció una propuesta a una enmienda constitucional que yo presenté, que tiene ya dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, en donde lo que se trata es de equilibrar las fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando se presenten vetos a las leyes aprobadas por el Parlamento, porque actualmente se necesitan 91 votos para poder ratificarse en la Asamblea en algo que previamente se aprobó con 70, con lo cual existe un desequilibrio de las fuerzas en donde se le otorga este hiperpresidencialismo absoluto que contiene lastimosamente esta Constitución. Sin embargo, les pedí, después de haber presentado esta enmienda, que se abstengan de seguir con este procedimiento. Que esta Asamblea, la verdad, yo creo que no tiene ninguna salida y que esperemos que la próxima Asamblea conozca, tramite y vamos a ver, ojalá llegue a feliz término esta enmienda que presenté. Y ya usted está tan cansado que ni siquiera se lanzó a una reelección. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Desde qué ámbito político va a seguir luchando por los ideales que tiene? Yo me he dado cuenta que aquí existe una falta de coordinación entre lo público y lo privado. Y efectivamente a eso me voy a dedicar desde mi profesión como abogado. Voy a retomar mis acciones y creo que es fundamental tener este hilo conductor, Verónica, Carlos, entre lo público y lo privado. Nosotros nos metieron en la cabeza hace algún tiempo, hace más de 10 años, este divorcio entre lo público y lo privado. Lo elemental, lo lógico, y le digo por la experiencia que yo he tenido en las reformas que yo he presentado, que la participación del sector privado es absolutamente, definitorio, importante, radical, cuando uno trabaja en función de la creación de leyes. Y yo creo que eso es algo que está faltando, identificado ese vacío, y efectivamente me voy a dedicar con todo mi esfuerzo y con un equipo que estamos conformando justamente para trabajar en eso. Usted hablaba de que la siguiente asamblea tiene que encargarse. ¿Qué expectativas tiene de esta nueva asamblea? Desde la composición es compleja. Es una asamblea que, digamos a simple vista, no cuenta con una mayoría. Creo que es un reto interesante llegar a acuerdos. De eso se trata la democracia, de eso se trata la política. Me da gusto saber que están reelegidos algunos asambleístas que para mí son de primera. Me refiero, por ejemplo, a Dayana Pazley, a César Ron, a Henry Kronfle, por ejemplo, entre algunos otros. Inclusive, dentro del mismo correísmo, hay gente que es muy destacable, con la cual se puede conversar y que son absolutamente abiertos, como por ejemplo Pavel Muñoz. Entonces yo espero que la dirección de esta asamblea cambie. Para mí es absolutamente indispensable que quien esté a la cabeza cumpla un rol específico. Todo esto hubiese sido diferente quizás si es que Litardo no hubiese llegado a manejar los hilos de la Asamblea Nacional. Le digo, espero que por el bien del país, no solamente de la institución, por el bien de la democracia, esto termine. Yo no sé si es que ustedes pudieron, bueno, me imagino que sí, leer todo el tema de la historia de lo que pasó cuando se daban los pactos de la Moncloa en España después de la lamentable dictadura de que tuvieron que pasar efectivamente de Franco. Ahí salió una de las frases muy importantes con la que yo me quedé siempre, y es que o los demócratas acaban con la crisis o simplemente la crisis acaba con la democracia. Lo que hizo el Parlamento justamente el martes fue afectar a la democracia, no dio la oportunidad para que el pueblo siga en las urnas quien decida qué va a pasar con esta reforma. Héctor, muchas gracias por mi lado. Continuamos con Carlos Vera para su entrevista. Que tenga un buen día. Para agradecerle y decirle que le he hecho bien el golpe. Le he hecho bien. Sí, está más lúcido y está más valiente que antes. Qué bueno, me alegro. Sí, yo estoy al tanto de esa parte de la historia española. Es más, tuve el privilegio de entrevistar a Adolfo Suárez cuando vino al Ecuador en 1979 para la posesión de Jaime Roldós y usted no nacía. Y voy a repetir la frase, porque es muy importante. O los demócratas acaban con la crisis, o la crisis acaba la democracia.